9 de la mañana con 38 minutos, entramos al análisis político. Nos acompaña en esta mañana Carlos Correa, analista político. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo bienvenido. Hola, ¿Qué tal, hola, Carlos? Sebastián, ¿cómo Bienvenido. están? Y Ruggero Cosi, ex convencional constituyente, candidato a diputado en la región de Valparaíso, en el distrito 7. por Renovación Nacional, militante de Renovación Nacional. Siempre. Precandidato para que no se enoje el cerveza. Precandidato, perfecto. Bienvenido, Ruggero, gracias por estar acá. Oye, Carlos, en las conversaciones que tú tienes con el mundo del oficialismo y a propósito de la entrevista que le hicimos recién a Claudio Rego, ¿es tan espectador VIP, como dice la crónica del mostrador, o es más bien un personaje al que están yendo a visitar dirigentes del PS? ¿Qué nos puedes contar? Yo diría que es más bien un integrante de la banca PIB. O sea, Ya. es como un arquero suplente. O sea, que está calentando, por si el arquero titular se lesiona, ocupando... Es la información que tengo. Ajá. Creo que todavía no hay una definición clara. Lo importante es lo que ocurre en el PS. Fue la elección ayer, ganó Paulina Bodanovich y ganó más bien en la línea oficial del PS. Y que es lo que ocurre en 3 semanas más, porque les recuerdo a todos nuestros que no nos escuchan que el PS ya había decidido que iba a llevar un candidato propio a su fila. Claro. Era una decisión de comité central, y como el PS es muy institucional, eso solo lo puede cambiar otro comité central que va a funcionar más o menos en la primera semana de abril. Hasta ese momento... No digamos que Claudio Rego es un hombre de las filas del PS. Pero el PS no tiene candidatos, porque no tiene candidatos propios que marquen las encuestas. O sea, hay varias personas igual adentro que tienen ganas, pero no hay ningún candidato propio que marque las encuestas. Claro, pero lo loco es que no sea la alternativa evidente Carolina Toalla y algunos que empujen a Rego. Sí, claro. ¿O no es tan loco? Ruggero. A mí no me gusta meterme en corral ajeno, pero yo creo que todo esto solamente demuestra la debilidad en la candidatura de Carolina Toá. Si bien es cierto de que la primera semana tiene un repunte en la encuesta, yo creo que en la medida en que no convence su candidatura, se produce toda esta especulación y personas, como dice Carlos, que están en la banca hoy día observando, bueno, la verdad es que empiezan a precalentar. Pero más que eso, yo creo que Carlos probablemente entiende mucho mejor cómo funciona el mundo del PS en este tipo de decisiones. Pero es que parece que la cancha está muy abierta además todavía, ¿no? No, está completamente abierta. Yo creo que por lado y lado está abierta, Sí, está abierta la cancha. Evidentemente, Toá tuvo un punto de oro, que es que la primera semana que salió llegó a los 2 dígitos. Y eso le permite, desde el punto de vista comunicacional o desde el punto de vista como de la impresión, generar alguna buena sensación en el PS. Yo creo que finalmente el PS va a terminar apoyándola a ella, el Comité Central, porque la verdad es que tiene bastantes aliados en el gobierno ella que pueden cuadrar la caja, pero el problema es el entusiasmo. ¿Cuánto entusiasmo va a haber dentro del Partido Socialista para que apoyar la candidatura de Toá? Lo que dice Ruggero es cierto, es una candidatura que requiere tener un poquito más de musculatura. Yo creo que todavía no la tiene. Las primeras acciones de ella, ¿no? A mí en lo personal no me parecieron muy certeras, pero... ¿Por qué no? Porque primero aparece rodeada de un equipo que parece sacado del asilo del papá de Homero Simpson. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que también ella... Pero no hay nada oficial en eso, ¿Qué? ¿sí? No hay nada oficial en el... Bueno, pero se demoraron 24 horas en desmentirlo. Ustedes saben, ustedes son muy buenos periodistas y saben que las noticias se desmienten inmediatamente y no 24 horas después, que en redes sociales ya se había armado la tole-tole. Eso es un hecho. Y la otra cosa es que es un punto complejo para su candidatura, para su relato, de qué lado se pone. Se pone del lado de que es la candidata oficial del gobierno, o se pone del lado que es una candidata que tiene un matiz distinto al del gobierno, como ella misma lo ha dicho. Es un asunto difícil de resolver, porque hasta hace poco era ministra del Interior. Eso creo que son dificultades que en efecto tienen, pero hoy por hoy es la mejor candidata del oficialismo. Bachelet ya no lo es, y no hay ningún otro. O sea, Orrego no marca la encuesta, y todavía está por verse qué pasa con Yanet Jara, y el Frente Amplio dejó el tema en stand-by. En suspenso, claro. Me dicen que es porque nadie quiere. Al parecer no están muy convencidos. Al parecer no hay, falta elenco. Sí, ese es el estado de situación. Yo creo que todavía, yo comparto con Ruggero que el oficialismo está muy al debe respecto a candidaturas presidenciales y tiene que todavía llenarse musculatura, y por eso mismo es bien importante una primaria lo más competitiva posible. Porque eso es lo que permite estar en la pantalla, generar conversación, generar debate, generar movimiento. Eso es lo que permite calentar, ocupando el término futbolístico, calentar el ambiente. Si no, vamos a seguir en este ambiente los jugadores fríos. Y en la oposición hay una situación de punto muerto después de la insistencia de Matei por hacer primarias con la derecha.
y el riesgo de que haya una división. Hoy día viene una carta del senador Luciano Cruzcoque en el Mercurio, en ese sentido, que es como la división de las dos derechas solo augura un mal panorama. ¿Cómo lo ves, Ruggiero, desde adentro? Mira, yo creo que primero que todo no hay que descartar todavía esa primaria. Queda tiempo. En política un par de semanas es mucho tiempo y la verdad es que desde Chile vamos a seguir insistiendo. Por dos razones. Uno, por convicción. Es evidente que si uno toma, no sé, yo hago el ejercicio, por ejemplo, en la región de Valparaíso, uno toma la votación de concejales y uno hace el ejercicio de medir la representación que sacaría la derecha si fuera unida, obviamente que es mucho mejor. Entonces hay un tema de convencer e insistir en que la unidad de la centro derecha con toda la oposición hoy día al gobierno es importante si se quiere obtener no solo el gobierno, sino que también un triunfo en las parlamentarias que es sumamente relevante, porque ya sabemos lo que le pasó a Sebastián Piñera. Tener una oposición férrea en la Cámara de Diputados hace muy difícil implementar una agenda de gobierno. Y lo segundo es que también es importante que quede en evidencia frente al electorado de derecha quiénes son quienes no quieren la unidad. Porque acá es re fácil sacar titular y decir, no, si nosotros siempre vamos a apoyar en segunda vuelta, que es lo que ha dicho algunos de las otras candidaturas. Pero lo importante es dar señales desde ya. Ir a competir en una primaria sería sumamente importante para esa unidad. Lo que mencionaba Carlos, si uno mira al oficialismo, ellos van a hacer primaria. Va a haber todo un espacio de conversación política, de franja televisiva. ¿Y dónde va a estar la oposición? ¿Dónde va a estar la derecha en ese momento? Entonces, sería importante tener una primaria amplia que involucrara a todos quienes hoy día aspiran a la presidencia para que también mejoremos la competitividad de cara a la elección de noviembre. ¿Por qué Kast y Kaiser no quieren ir a la primaria? ¿Qué interpretación haces tú? No, yo creo que no es mi interpretación, es bastante evidente que en el caso de José Antonio Kast y el Partido Republicano, ellos hoy día están mirando el interés de su partido. Esa es la realidad. En el caso de Johannes Kaiser, yo creo que todavía no es muy claro. Ayer leí algunas declaraciones en donde él dice, bueno, tal como estamos hoy día, voy a primera vuelta. Un poco una aventura, que yo creo que él todavía no se la termina de creer. Pero la discusión más fuerte es sobre todo con el Partido Republicano, porque yo creo que en definitiva, cuando uno habla de bien común, cuando uno realmente está convencido de qué es lo que le hace mejor al país, tiene que a veces tener generosidad y dar ese tipo de pasos en torno a lo que hoy día estamos predicando, que es la unidad de toda la oposición de cara a la presidencial. Ahora, el Partido Social Cristiano desistió de primarias internas y se abre a una alianza parlamentaria con los partidos republicanos y Nacional Libertario. Eso porque la parlamentaria es demasiado importante. Perdón sí. Porque lo peor que le podría pasar a la derecha es que vayamos en 4 listas parlamentarias. Claro. Una social cristiana, Frente Libertario de Kaiser, Republicano y Chile Vamos. Eso ya sería un desastre. Qué bueno que al menos se abran a tener una lista parlamentaria entre los otros 3 partidos más a la derecha, pero aún así, de todas maneras, hay que seguir insistiendo y machacando con esta idea de llamar a una primaria amplia y que quede en evidencia quiénes son los que no la quieren. ¿Por qué es tan difícil la unidad en la derecha, Carlos? Mira, voy a agarrarme una cosa que acaba de decir Ruggiero, que es bien interesante, que es una coalición más a la derecha. Yo creo que lo que está pasando es lo que plantea muy bien Ruggiero, que hay una especie de competencia, que es insana, por cierto, sobre quién es más de derecha que el otro. Yo lo encuentro bastante insana y también es increíble porque puede darse la paradoja que pese a que los números muestran que la derecha es quien tiene la primera posición para ganar la elección presidencial, por este tipo de cosas que narra muy bien Ruggiero, termine ganando el candidato del oficialismo. Eso puede pasar, porque en Chile es verdad que la gente está un poco enojada de cómo se han dado las cosas, hemos pasado tú estuviste en la convención, todo lo que nos ha ocurrido, que para qué lo vamos a relatar, y por tanto las personas necesitan certeza, que el mundo político empiece a dar certeza y empiece a dar soluciones, que la política deje de ser un asunto de discusión sobre el modelo o sobre la Constitución y que sea una discusión sobre los problemas concretos que le ocurren a las personas. Y en eso hay que reconocerlo, la derecha tiene mucha más capacidad de entender hoy día cuáles son las demandas que la gente tiene, pero si también a lo que vamos camino a esta guerra civil, lo que va a generar es la sensación de que no es una coalición que pueda ofrecer gobernabilidad al país.
Y si en contraste el oficialismo, toda la centroizquierda de manera amplia, va a una primaria que implica, si bien mucho debate, mucho lío, al final un ejercicio de unidad, el punto de la gobernabilidad va a estar a favor de la centroizquierda, no de la derecha. Por eso es bien peligroso lo que narra Ruggiero respecto a hasta dónde puede llegar la división y hasta dónde puede llegar el enfrentamiento, porque lo que yo veo en la prensa es que veo, por ejemplo, a Kaiser acá más preocupado de pegarle a Matei que pegarle al gobierno. Sí. O sea, y eso es natural previo a una primaria, po. Incluso pegarse pero es que yo creo que no es primaria. Es que yo creo que no es primaria. O a una primera vuelta. O sea, yo creo que no es primaria. Y lo que va a haber el principio es lo que en España llaman el sorpaso. Un intento, como hacía Podemos con el PSOE, de, sobre todo Kaiser, de apropiarse de la candidatura de Matei y pasarla a segundo lugar. Esa es la apuesta que está. No está en una apuesta de derrotar... Matei ha bajado en las encuestas. En la Academia hoy día marca 17 puntos. Evidentemente hay o sea, la estrategia de Kaiser le está dando resultados. Evidentemente los números le están favoreciendo y sigue increciendo. Y además de eso también el tema del pacto parlamentario que logre, suena como que casi Kaiser tiene algún tipo de acuerdo que entre ellos dos de no pegarse, de pegarse hasta cierta hora. Habrá que ver. Oye, el presidente ayer en la entrevista en televisión habló de las indicaciones del gobierno al proyecto de ley de los senadores, de Urresti liderando, sobre reforma del sistema político, que es una propuesta bastante minimalista, pero que el gobierno en sus indicaciones decidió no apoyar el umbral del 5%. El presidente dijo que le gustaba el umbral, pero que desgraciadamente en su sector no había habido acuerdo o apoyo. ¿Qué les parece eso, Ruggiero? O sea, yo creo que si la propuesta era minimalista, después de recortarle el umbral del 5%, yo no sé qué queda. Famélica. O sea, no queda nada, un conjunto vacío. Y eso habla también de la debilidad del liderazgo presidencial en este tema. Cuando el presidente tiene que reconocer que no hubo acuerdo, bueno, quiere decir que sencillamente, porque él ha dicho en múltiples ocasiones, en varias entrevistas, que para él esto es una prioridad. Sí. Bueno, que fue incapaz de liderar a su coalición en torno a este objetivo, que podría ser un buen legado, pensando con altura de mira de lo que le hace bien al país, independiente de derecha o izquierda. No cabe duda de que hoy día tenemos un sistema político atrofiado. Pero el presidente no fue capaz de convencer a los suyos, básicamente. Eso es lo que reconoce y ayer. ahí yo desconozco cuál es el cálculo, porque lamentablemente en todas estas cosas hay una calculadora en la mano. Parece que el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio que vieron su continuidad, digamos, su propia sobrevivencia amenazada. Me imagino que sí, porque el umbral del 5%, claro, hay partidos que no lo alcanzan. No lo alcanzan. Pero la norma es súper clara, por lo menos en la propuesta de los senadores, de que esto es después del otro periodo, que es gradual. Claro. Sí, lo que es raro es que el propio gobierno no defienda con fuerza la idea de un umbral. Nunca ha estado muy convencido el gobierno. Yo, Álvaro Elizalde, nunca lo he visto muy convencido de esta reforma. A ver, la primera cosa es que es bien importante el tema del 5% y el mejor ejemplo es Alemania. O sea, un partido pequeño hizo caer al gobierno socialdemócrata y llamó a nuevas elecciones. Y como ya estaba establecido el umbral del 5%, ese partido pequeño que desestabilizó a un gobierno en Alemania, quedó fuera del Congreso y por tanto lo que va a ocurrir en Alemania es un gobierno de coalición entre dos fuerzas grandes, la democracia cristiana y los socialdemócratas, lo cual le va a dar gobernabilidad al país. O sea, la existencia de estos partidos pyme o partidos pequeños al final terminan siendo un incentivo al desorden político y el que se enoja arma su propio partido y similar. Una vez nosotros, la consultora, nos pusimos a contar y habían 21 partidos en el Congreso. Y ahí si uno suma los que están creando otros. Los que están creando, podemos llegar a 40 y tantos, 50 partidos. Eso no tiene absolutamente ninguna lógica. La otra cosa que a mí me llama la atención, tiene que ver con los tiempos políticos, es que en el comité de expertos, si hay algo bueno en los pasados procesos constitucionales, es que el comité de expertos acordó de manera unánime. Estaba representado el Frente Amplio ahí, ojo, ¿Y el estaba PC? representado el PC, de manera unánime una reforma política que incluía el 5% también dejar fuera. Y la pregunta que me hago yo es por qué el gobierno en ese momento no, aprovechando que estaba eso, inmediatamente terminado el proceso, no presentó esa misma reforma que hizo el comité de expertos como propuesta para el Congreso, siendo que había un acuerdo transversal para ello. Y en ese comité de expertos estaba el Frente Amplio, estaba el PC, estaban los republicanos, estaba prácticamente todo el espectro político, y la reforma era más o menos clara. Creo que lo que pasó fue que se dejó pasar el tiempo, y cuando se deja pasar el tiempo, lo que viene en la cercanía de las elecciones es la calculadora y el CBA, como voy yo acá. Perdimos una oportunidad de oro, y espero que el próximo gobierno, el que asuma,
se dé cuenta que la debilidad del sistema político es la debilidad de la democracia en el país y por tanto reinstale el 5% y otras medidas que habló que se decidieron en el comité de expertos. Para mí ese informe vale oro. Bueno, en su momento también estábamos chatos con las reformas, el proceso constitucional. Acuérdate que el gobierno se comprometió poco menos a no ingresar grandes reformas políticas. O sea, también hay que acordarse del clima en el que estábamos, ¿cierto? Como, no más. Y después esto es lo último que ha pasado desde entonces, digamos. Claro, pero hay un tema de prioridades, como dice Carlos. Efectivamente, si uno mira hacia el futuro, el panorama no es muy auspicioso en la medida en que mantengamos esta atomización en el Congreso, estos partidos pyme, la dificultad para llegar a acuerdos, porque la verdad es que hoy día el país necesita seguridad, necesita crecimiento económico, para generar empleo, pero también para financiar una agenda social en un Estado, en un fisco que hoy día ya no le queda plata. Por eso parece tan desalineada con el sentido común esta la primera, postura del gobierno. El primer ladrillo en la construcción de todo lo que viene por delante es tener un sistema político que facilite la construcción de acuerdos, que evite la polarización y la atomización en la que estamos metidos. Entonces, pero los incumbentes no van a estar muy de acuerdo, digamos, en una reforma así, no todos al menos, ¿no? Sí. Sobre todo si están en riesgo la existencia de los partidos más pero chicos. lo que decía Carlos es un antecedente importante, o sea, en algún momento estuvieron de acuerdo. Claro. ¿Qué pasó después? Bueno, quizás ahí hay algo por lo que menos averiguar. conteste, digamos, Es que hay el un tema importante en eso, siempre son los tiempos. Siempre este tipo de reformas, que son complejas, lo mismo la tributaria o similares, no hay que hacerlas cerca del periodo electoral, sino lejos del periodo electoral. Igual hemos tenido elecciones todos los años. Pero el momento bueno era después de que ganó el en contra en el plebiscito. La ventanita. Ahí había una ventana. Tenemos y de que hecho hacer se una conversó pausa. bastante. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir en la conversación y en el análisis con Ruggero Cosi y con Carlos Correa. Les propongo que a la vuelta hablemos de la situación del Ministerio Público, la situación de la diputada Carol Cariola que deja la presidencia y esta declaración bastante fuerte del gobernador Claudio Rego de que el Ministerio Público tiene que dar explicaciones de si acaso hay fiscales que están recibiendo plata por filtrar las carpetas. Lo dijo hace poco rato acá en CNN Chile Radio. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Lápices por teclados y cuadernos por pantallas. Distintas formas en que lo digital ha desplazado a lo análogo. ¿Sabías que una acción tan cotidiana como la escritura a mano tiene un gran impacto en la calidad de vida? Tu cerebro es un órgano que tiene que ejercitarse y la escritura es una manera sencilla y efectiva de ponerlo a prueba. Este ejercicio mental involucra procesos complejos como la planificación motora, la memoria muscular y la coordinación visomotora, además de fortalecer la memoria a largo plazo y la agilidad mental. Un estudio de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología demostró que los patrones de conexión cerebral durante la escritura a mano son más elaborados y cruciales para la codificación de nueva información que a través de la escritura digital, que casi no representaba un cambio en la actividad del cerebro. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar a practicar. Solo necesitas lápiz y papel para entrenar el músculo de la escritura. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta ya, 3 minutos faltan para las 10 de la mañana. Hacemos Voces del Poder en nuestro espacio con nuestros invitados de hoy, Carlos Correa y Ruggero Cosi, en esta conversación para hablar, ya lo adelantábamos antes de la pausa, sobre las filtraciones que conocimos este fin de semana, en particular de la conversación entre Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Haslet, que ha generado mucho revuelo y mucho análisis también sobre la situación más general, sobre filtraciones desde el sistema judicial y en distintas investigaciones. Carlos, primero, ¿cómo calificas tú esta filtración específica, la que conocimos este fin de semana? Hay una carta hoy en el Mercurio de Mansubi que dice que, cita a Kundera, y dice que cuando las conversaciones privadas de este tipo se hacen públicas, se terminó la democracia. Buenísima. Es muy buena. Es clarísima. Y esto lo digo por lado y lado. No es solamente porque sea
Cariola. Se convierte en un campo de concentración. Se convierte en un campo de concentración y el Ministerio Público, que debería estar preocupado a investigar delitos, se convierte en una especie de policía política como la Stasi o como la CNI aquí en Chile, que se dedica a escrachar opositores, se dedica a escrachar figuras políticas. A mí me parece que esto es muy peligroso para la democracia, esta en particular y todas las otras que ha habido anteriormente. Yo creo que no le logro ver el interés penal que pueda tener esta conversación donde ellos hablan del presidente. Lo mismo también en su momento cuando hablaron Hermosilla y Guerra con términos poco felices sobre la alcaldesa Matei. No logro ver el interés penal y no logro ver las razones por la cual el Ministerio Público... privada, nunca fue Sin la embargo, intención de que... están en la carpeta. Pero está en la carpeta. Tanto esa conversación el Ministerio de Hermosilla Público, en vez de como dedicarse esta. a perseguir delincuentes, a Tren de Aragua, se dedica a sapear, a chismear las conversaciones de los políticos cuando pelan a otra figura. O sea, no es entonces un Ministerio Público, es una policía política. Y eso es extremadamente grave. Es extremadamente grave y ya yo creo que este es el momento de tenerlo, y lo digo por lado y lado. Porque hoy le pasó a Carol Cariola y Gracie Hasle, pero el día de mañana le ocurre a dos políticos de derecha. No puede ser. Yo creo que este es el momento de decir basta ya. Rullero. No, completamente de acuerdo, porque la protección de la vida privada es relevante, sobre todo para quienes ejercemos la actividad política. El tener ese espacio de deliberación, de confianza, de decir lo que uno piensa privadamente es sumamente relevante. Independiente de que a veces puedan aparecer afirmaciones grotescas como algunas que tú mencionabas o que ventiladas a la luz pública, claro, generan morbo, sensacionalismo, pero todos tenemos conversaciones de confianza con amigos, con colegas, Sí, claro. Entonces aquí no es cosa de andar rasgando vestidura y ser hipócrita. Yo creo que es importante resguardar ese espacio de intimidad, de vida privada. Le hace mucho daño a la actividad política, pero lamentablemente esta es una historia conocida. Pero ¿quién debe tomar carta en el asunto? Porque la semana pasada conversábamos con el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, acá, y él decía, mire, hay muchas personas y partes involucradas en el proceso de resguardo de esa información. No es solo el Ministerio Público, acá está la PDI, están los abogados creyentes, los que tienen acceso a la carpeta, etcétera. Sí, pero el que dirige la investigación es el Ministerio Público y yo creo que hoy día la responsabilidad pesa sobre esa institución. El fiscal nacional es el que debiera inmediatamente salir a explicar, bueno, cómo se van a perseguir las responsabilidades en este caso, cómo se va a investigar quién fue el que filtró. Y aquí pasa una cosa interesante, cuando son muchos y se diluye la responsabilidad, bueno, quizá debiera existir algún tipo de responsabilidad solidaria. Porque, claro, cuando hay una cadena en la que participan 10, bueno, si se filtra que respondan los 10. Porque si no, de otra manera, al final acá nadie paga el pato y efectivamente se termina dañando mucho la democracia y la actividad pública. Nos contaba el presidente de la Asociación de Fiscales, le preguntábamos cuántos sumarios hay por filtraciones, dijo que 29. Ninguno de ellos con un resultado hasta ahora, o con sanciones. ¿Qué tipo de liderazgo debiera, estoy pensando en la ventana de oportunidad que tiene el fiscal nacional Ángel Valencia para tomar este asunto y hacer realmente algo? Porque ha sido interpelado desde todos los sectores políticos por esta práctica que la mayoría de la gente hoy en día le atribuye al Ministerio Público, aunque también puede haber otros que eventualmente filtren, pero la idea está instalada de que es el Ministerio Público el que está filtrando todo. O sea, el responsable, voy a repetir lo que dice Ruggero, el responsable de la líder que dirige la investigación del Ministerio Público, y creo que es un momento de decir basta ya. Esto ha ocurrido en todo caso en la nariz del fiscal Valencia y también es anterior a él, no es solo responsabilidad de él. Creo que es una mala práctica que partió hace mucho tiempo, cuando partió la reforma procesal penal, de algunos fiscales que pensaron que se podían ver más bonitos en la tele, si de repente filtraran alguna cosa que pudiera ser cierto morbo. Ambición personal. Hubo una práctica que se extendió y que se convirtió en un problema mayor y en un problema institucional. Y si no se resuelve ahora, si el fiscal Valencia no toma las medidas ahora, va a terminar un desprestigio mayor del Ministerio Público y va a terminar también, no solamente por estas cosas que no tienen ningún interés penal, las conversaciones que mencionábamos, sino incluso porque yo he visto filtraciones de elementos que supuestamente son secretos y que al ser filtrados interfieren en la investigación. Sí, po. Por un lado o para el otro. O sea, por un lado porque genera la sensación de que una persona es culpable y da la sensación que lo están crucificando por los medios, o por otro lado porque revela antecedentes que podrían significar que a lo mejor una prueba pueda ser destruida o similar. O sea, es extremadamente grave. Y además en el sistema antiguo pasaba poco, no pasaba. Conversábamos hace un tiempo de la posibilidad, o por ahí estuvo sobre la mesa,
sobre todo con las revelaciones escandalosas de los chats de Hermosilla y el rol de Manuel Guerra en la investigación del caso Penta y otras investigaciones vinculadas al expresidente Sebastián Piñera, que fueron investigaciones que en su momento tuvo el Consejo de Defensa del Estado, que quedó offside por la acción de este fiscal, digamos, porque así lo permite la ley. Si es que decide no perseguir por tal delito, el Consejo de Defensa del Estado no puede hacer nada. Y frente a esta pregunta clásica, que es ¿quién fiscaliza a los fiscales? En algún momento se habló de que quizás el Consejo podría tener un rol distinto, que hoy no está en sus atribuciones, entiendo, pero el Consejo de Defensa del Estado tiene un deber de reserva que sí respeta. O sea, realmente tratar de sacar algo del Consejo de Defensa del Estado, uno como periodista, es muy difícil. Entonces, da la impresión de que se necesita alguna modificación institucional, porque si no, nadie le va a poner el cascabel al gato. El fiscal Valencia también tiene el deber de defender a sus fiscales. A su equipo. Además, no les puede impartir órdenes, a no ser que sea una cuestión específica, instrucciones específicas a los fiscales regionales. Y esto ha llegado al punto de que Claudio Rego dijo acá hace poco rato que él quería saber si es que acaso se le estaba pagando a los fiscales por filtrar. O sea, en ese escenario de desprestigio estamos. Ruggero. Bueno, es que el desprestigio le hace mucho daño a la institución del Ministerio Público. También pensemos en, bueno, si se filtran este tipo de conversaciones, ¿por qué no tampoco uno empieza a sospechar, bueno, cómo se están filtrando quizás otro tipo de conversaciones en otro tipo de investigaciones? Y eso daña a la institución, la credibilidad. Yo creo que, espero, quizá un poco ingenuo, pero espero que acá no haya pagos de por medio. Me imagino que es más bien cadena de favores con los periodistas, como dice Carlos, las ganas de aparecer en la prensa. Pero sí es algo que hay que cortar de una vez por todas. Cuando uno piensa en reformas institucionales para generar controles, hoy día el control y la fiscalización es interna. El fiscal nacional en una institución que es eminentemente jerárquica y con una autoridad unipersonal como el fiscal nacional aquí debiera funcionar, ¿ya? Pero bueno, si no está funcionando, quizás tendríamos que abrirnos a otro tipo de controles externos. Podría ser el Consejo de Defensa del Estado. En este tipo de situaciones también es la persona afectada por la filtración la que tiene que eventualmente ejercer una acción penal por este tipo de filtraciones. Pero yo esperaría que el control interno de parte del fiscal nacional es lo que funcione. Carlos, lo último para cerrar. La primera cosa que bueno, hay que reconocer que se puede, que el Consejo de Defensa del Estado no se le filtra nada. Eso habla muy bien del Consejo de Defensa del Estado, pero estamos destacándolo porque debiera ser un desde. A ninguna institución encargada de una investigación judicial se le dieran filtrar cosas así, y mucho menos. Por ley tiene el deber de reserva. Por ley tiene el deber de reserva, y mucho menos incluir en las filtraciones asuntos que no tienen relevancia penal y que el Ministerio Público accedió porque la ley le faculta, o sea, el celular o el computador de las personas, y por tanto acceder a la intimidad. O sea, por ejemplo, volviendo al caso de Hermosilla, por suerte no llegaron a los medios, pero circularon conversaciones de Hermosilla que estaban en la carpeta, que no tenían nada que ver con el tema penal y que eran asuntos de su intimidad. Mochati lo dijo en un comentario que era algo derechamente asqueroso. Y nuevamente, ¿por qué ese tipo de cosas están en una carpeta investigativa cuando no debieran estar? Este asunto es extremadamente grave. La solución es la más sencilla, es que el fiscal Valencia se dé cuenta el riesgo que está corriendo su institución. Y si no se da cuenta, me imagino que el futuro Congreso tendrá que legislar y ponerle algún tipo de pero o controles encima al Ministerio Público, porque lo que no podemos permitir es que tengamos una policía política dedicada a escrachar a las figuras públicas. Eso no lo podemos permitir. Carlos Correa y Ruggero Cosi han estado aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio. Carlos, Ruggero, gracias. Gracias Buena a ustedes semana. por la invitación. Muchas gracias a los dos. Saludos a todos los que nos ven. Que estén bien, hasta la Ruggero, próxima gracias. pausa y ya seguimos con más.